Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo Coronado. Vamos a hablar sobre qué es la masonería. Este es un tema que usualmente cuando la persona escucha masonería inmediatamente piensa en satanismo, en algo muy oscuro, en un ritual secreto, en manipulación, en control del mundo, bueno, en muchísimas cosas. En realidad tiene muchas connotaciones negativas de acuerdo a, digamos, todo lo que escuchamos en las redes sociales, en videos que se dan sobre esto. Y pues yo haciendo una investigación sobre este tema, como siempre buscando la neutralidad de todos los temas, he llegado a conclusiones un poco distintas a lo que usualmente, tradicionalmente las personas, digamos, enseñan al respecto. ¿Y qué es la masonería? La masonería comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra. Prácticamente empezó con una primera logia y allí empezaron a tener ciertos ritos muy discretos que después estas logias se fueron, digamos, extendiendo, se fueron, digamos, dando a conocer en otros sitios de Europa, llegando precisamente a Francia. Y en Francia lo que pasó allí fue que ya empezaron a surgir dos corrientes distintas. Unos que eran los que seguían con los conceptos tradicionales que iban enfocados digamos, a unos parámetros específicos, en donde tenían digamos, un ciclo muy cerrado, no permitían que otros sectores que, digamos, fueran religiosos o que incluso fueran ateos, etcétera, no eran permitidos, mientras que Francia, en ese aspecto, la logia de Francia, hizo una reestructuración y aceptó que entraran religiosos también y aquellos que incluso eran ateos. Pero esto generó una división en cierta forma entre la masonería y empezaron a surgir dos corrientes a nivel, digamos, de toda Europa. Los masones tienen un lema donde hablan de libertad, igualdad y fraternidad. Y creo que en ese lema ellos prácticamente dan a entender su objetivo, ¿no? Que es precisamente ser libres, aparentemente, ¿no? Tener la igualdad del ser humano y vivir entre ellos en una fraternidad. Obviamente que se caracteriza igual que todos los diferentes grupos religiosos o sectarios, etcétera, en donde prácticamente ciertas cosas son solamente para ellos, para ese grupo en especial, y obviamente las personas de afuera son considerados completamente distintos. En el año, el número obviamente van por grados, y inicialmente llegaron al grado, o se decía que solamente podía llegar al grado 25, y eso fue en 1782, en donde solamente hasta ese punto se llegaba, pero ya fue en una reforma prácticamente en el año 1786, donde el Consejo Supremo, digamos, extendió estos grados del grado 25 al grado 33. Y bueno, ellos tienen, digamos, tres niveles cuando las personas comienzan, y que el grado para comenzar pues no es fácil, ¿no? Hacen una selección, aunque la persona diga que quiere pertenecer a este tipo de grupos, le hacen una investigación, su nombre prácticamente pasa por muchas personas, hay una especie de, digamos, de concilio, por decirlo así, de muchas personas donde deciden si definitivamente una persona cumple con ciertos requisitos. Los requisitos van más enfocados en muchas cosas, como hoy día la forma de pensar, digamos, su parte moral, su ética, y hablan mucho de que digamos, su objetivo es hacer prácticamente de una persona que es como una piedra bruta, hacer de él un gran potencial y pulirlo de tal manera que pueda llegar el día de mañana a ser alguien que aporta algo muy importante para ese grupo en especial, y me imagino que también lo hacen pensando en la sociedad. Eso es lo que ellos dicen. Entonces tienen tres niveles, que es el aprendiz, aquel que hasta ahora está empezando, digamos, a empaparse de todo este conocimiento que ellos enseñan allí. Y después sigue el compañero, que también, digamos, tiene como un nombre alterno, que es como albañil, es decir, aquel que va construyendo dentro de este grupo, digamos que es aquel que va ayudando a construir
como una especie de arquitecto, que de hecho esa palabra arquitecto para ellos es muy importante. Y el tercer nivel es maestro, en donde ya son niveles muy grandes, donde ya empiezan a tener, digamos, ya son líderes de logia, ya empiezan digamos, a dirigir este tipo de logias. Son las personas que empiezan a transmitir ciertos conocimientos, y son aquellos donde supuestamente ya han adquirido un conocimiento importante dentro de esa logia para enseñar a otros. Entonces es muy parecido a los grupos multiniveles que se utilizan también en muchas iglesias cristianas. En realidad, aunque no le llaman multiniveles, en cierta forma sí lo son, de una o de otra manera. Y bueno, cuando llega el momento en donde ya son, digamos, maestros, ya sus nombres ya llegan a un punto donde se les denomina como príncipes o Rosacruz o incluso Caballero del Sol, es donde prácticamente llegan, y esa pirámide representa precisamente todos esos nombres o todos esos sitios donde van precisamente ascendiendo. Una de las características que es muy particular y que es muy parecida a todos los otros grupos, incluso religiosos, es que siempre el que no está, digamos, en ese grupo es considerado alguien no muy agradable para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el judaísmo le llaman los gentiles o los paganos. Los católicos le llaman hermanos separados, por ejemplo, a los que no están con ellos, y en este caso pues ellos tampoco son la excepción, llaman a aquellos que no están con ellos o que no son masones, se les llama profanos. Entonces pues de alguna manera creo que todas las diferentes fuentes o corrientes de alguna secta o de alguna doctrina en particular siempre tienden a hacer eso, ¿no? Sectarios, y a ver al otro ser humano diferente, y ese es uno de los grandes problemas que prácticamente la humanidad ha tenido durante mucho tiempo. También se dice que hay diferentes métodos, y uno de ellos es el método escocés antiguo y aceptado, en donde es un método pues bastante rígido, con unas normas específicas, y que ese método no permite, por ejemplo, las mujeres dentro de las logias, así que pues es digamos que es un método más ortodoxo. Ahora ellos hablan de este símbolo que es como el compás y la escuadra, y esa G dentro del compás representa el arquitecto, ¿no? Representa aquel que puede, en el momento de llegar a conocer al arquitecto, que ellos, eso vamos a hablar ahora, quién es para ellos el arquitecto. Y ese compás tiene que ver con la armonía, tiene que ver con esa, digamos, con esa forma de ir llevando todas las cosas de una manera ordenada, de una manera equilibrada, para ir llegando, adquiriendo ese conocimiento. Entonces es como ir construyendo ciertas cosas dentro de la vida de cada miembro para que llegue prácticamente al conocimiento del gran arquitecto, que eso es prácticamente lo que enseñan. Y también pues trabajan mucho la parte de la simbología. Entre esa simbología está este ojo, que es también el ojo de la divina providencia, que ellos llaman, aquel que es el arquitecto, y que de alguna manera al principio ellos tienen cierto conocimiento de ese arquitecto, y ya después van conociendo más a este arquitecto llamado del universo. Lo dejo un poco para el final, en el siguiente fragmento, porque allí quiero explicar algo con respecto a otra parte dentro de este grupo. También se dice que ellos, digamos, marcaron mucho la historia, o se sabía, tenían esa parte de simbolismos, por ejemplo, todas las construcciones que fueron hechas en los siglos, en la Edad Media, pues, todas esas construcciones, incluso la mayoría, casi que todas las construcciones, góticas, todas estas catedrales, todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa griega, o muchas cosas, allí ahí dejan ellos como su huella de que en cierta forma incluso su arquitectura es de la masonería, como la Catedral de Salamanca.
en donde adentro de esta catedral hay ciertas señales o ciertas marcas en las paredes donde prácticamente ellos dejan muy claro precisamente ese tipo de que fue hecho por los masones, o de que hay una influencia masónica dentro de estas instituciones. Ahí vemos diferentes marcas que están en todas estas catedrales. Ahí se pueden encontrar, y allí pues cuando uno va, o cuando usted va de turista a mirar ciertas catedrales, sería importante mirar esas paredes para ver cómo ellos han dejado marca a nivel de la historia. Hay algo que me llamó mucho la atención en una entrevista, en un video, que la verdad no puedo darle el crédito al video porque no aparece ni quién lo hizo, ni cómo se llama la persona que está entrevistando. Deja muy en blanco todos esos detalles, pero el hecho es que esa persona entrevista a un grado 33 de los Illuminati, llamado Gabriel López Rojas. Y es una entrevista interesante porque se le hacen preguntas muy específicas, quiénes son, y aquí en un video demasiado corto él explica quiénes son. Y entonces una de las cosas que llama la atención es que le preguntan quién es Lucifer para ellos, porque ese gran arquitecto para ellos es Lucifer. ¿Y por qué es Lucifer? Cuando normalmente se tiene una connotación negativa, sobre todo en la parte religiosa de Lucifer, porque es al contrario, para ellos es alguien que es un ser de luz, alguien que es el portador de luz, que es incluso el mismo pensamiento de los gnósticos, y que sencillamente es alguien que no hace un mal, sino que al contrario quiere traer el conocimiento de los seres humanos y ser, es decir, es el portador de luz, y es Dios, y es el creador, o es el arquitecto. Entonces hace una diferencia entre luciferianos, que serían ellos, aquellos que creen en Lucifer como un portador de luz, y hace la diferencia entre los luciferinos, que son aquellos que tienen ese concepto negativo, como los cristianos y en general la religión occidental, ¿no? Ese concepto de un Lucifer negativo, que incluso lo confunden con Satanás y cosas así. Entonces hace esas dos diferencias porque explica que en el caso de que ellos han sido, digamos, algo que llamó la atención de esta entrevista es que dice que han sido, digamos, malentendidos, ¿no? Es decir, que la misma gente alrededor se ha encargado de hacer que los Illuminati se vean como los negativos, los malos, los asesinos, los que han derramado sangre, los que planean cosas. Pero dice que ellos al contrario no creen en el Dios cristiano, porque es el asesino, el verdadero asesino, es aquel que realmente dentro de su historia se ha derramado sangre, en donde está la historia también de los templarios, de todo lo que ha traído la Inquisición, de tantas cosas que prácticamente basados en supuestamente el Dios hebreo, que muchos creen, en realidad es el que más ha traído muerte, destrucción y muchas cosas negativas, mientras que para ellos Lucifer, siendo el portador de luz, no tiene, digamos, ese récord que sí tiene el Dios hebreo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tienen un enfoque, digamos, bien analítico de lo que pasa dentro de todas estas escrituras. Pero bueno, ya el resto de otras cosas, pues como todo en la vida, uno tiene que analizar cosas que tienen, digamos, sentido, y otras que no. Pero pues igual son grupos cerrados, donde obviamente para ellos también es profano. Esta persona le preguntaba que si una persona entraba a sus grupos podía salir libremente, entrar y salir, y decían que sí, que el único detalle es que no cuente, no haga decir fulanito de tal es masón o es Illuminati, precisamente porque están tan, digamos que se ha hecho una tan mala imagen con ellos, que han sido perseguidos, que en todo lado, es decir, ya decir esa palabra masón, etcétera, pues obviamente trae un conflicto para otras personas. Entonces digamos que ese es uno de los requisitos o recomendaciones para alguien que sencillamente sale del grupo. Y cuando uno mira, pues sus ritos son muy parecidos a muchas otras religiones, donde tienen prácticamente grupos gobernantes, maestros, la exaltación de líderes, tienen sus normas, sus reuniones donde
sus simbolismos, donde ven a alguien con un liderazgo importante, entonces que aquí llegó el gran maestro y todo ese tipo de cosas de presentaciones, que incluso en este video se ve, en algunas sí permiten que estén mujeres. Entonces en realidad es un grupo, es una vida que llevan muy normal dentro de lo que dicen, ninguno de ellos trata de interferir o en el mundo como se habla hoy día o de tratar de hacer cosas negativas, sino que sencillamente yo lo veo como otro grupo más, sencillamente parecido a las diferentes diversidades que hay dentro de los cristianos, protestantes, evangélicos o católicos, o en fin, una cantidad, o testigos de Jehová. O sea, cada cual tiene unas posturas muy similares. Entonces sencillamente, al parecer, los masones son sencillamente un grupo más. Lo que en realidad llama la atención es que muy posiblemente quienes están detrás haciendo cosas en secreto, en donde no se dejan ver mucho, donde no hay muchos videos al respecto, donde prácticamente pareciera que estos grupos o este grupo le está prácticamente digamos, echando, como decimos, el agua sucia a estos grupos de los masones y los Illuminati, etcétera, pero que realmente aquellos que son de pronto un grupo oscuro, un grupo que podría estar maquinando cosas en contra de la humanidad y cosas así, podríamos estar hablando de un grupo que se llama Skull and Bones, Huesos y Calavera, que fue fundado en 1832 en New Haven, Connecticut, y que en la Universidad de Yale allí prácticamente nace este grupo, y que es un grupo que tiene la particularidad de que sí hay personas importantes como por ejemplo el presidente George Bush, muchos senadores, personas de mucha influencia dentro de la política de Estados Unidos, y que posiblemente estos sean los que realmente estén moviendo los hilos de la historia, los que estén, digamos, allí muy ocultos y que prácticamente nadie lo note, y que lo que se está hablando hoy día es más que todo sobre Illuminati. Pareciera que se está haciendo como una idea errónea, o se está tergiversando todo esto, o se quiere llevar prácticamente que todo sea para un solo grupo, como echándole todos los males a estos grupos masónicos y a Illuminati, etcétera, y nadie de pronto analiza realmente que los que están detrás de bambalinas son otros de los que poco se habla. Así que esto puede ser una gran posibilidad de lo que está pasando prácticamente en la actualidad, y que sean estos grupos o este grupo, y pueden haber muchos más que prácticamente no se mencionan y que son los que realmente están manipulando al ser humano. Así que muchas gracias por ver este video. Como siempre, les agradezco por su atención prestada. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y nos vemos en el próximo video.